¿Qué sucede cuando la realidad supera la ficción? Cuando los misterios más profundos de la historia nos dejan más preguntas que respuestas. Hoy, en Narraciones Oscuras, nos adentramos en un viaje fascinante a través de 3 enigmas que han desafiado la lógica, despertado teorías y alimentado conspiraciones durante décadas. Desde la desaparición inexplicable de un niño en las brumas de Gales en 1909, hasta el caso de un joven brasileño que dejó tras de sí una habitación llena de símbolos crípticos y una estatua inquietante. Y no podemos olvidar los extraños objetos voladores que perseguían a los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, conocidos como los Foo Fighters. Secuestros, fenómenos paranormales, viajes en el tiempo o algo más allá de nuestra comprensión. Prepárate para explorar los misterios de Oliver Thomas, Bruno Borges y los Foo Fighters. Historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Así que, si te gustan los enigmas sin resolver, las teorías conspirativas y los secretos ocultos, quédate con nosotros. Esto es Narraciones Oscuras, y hoy nos sumergimos en lo desconocido. El misterio de Oliver Thomas. Imagina un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y bosques densos, donde el aire huele a tierra húmeda y el silencio solo se rompe con el canto de los pájaros. Este es Bala, un rincón de Gales que, en 1909, fue el escenario de uno de los misterios más desconcertantes de la historia: la desaparición de Oliver Thomas, un niño de 11 años que, en un abrir y cerrar de ojos, se esfumó sin dejar rastro. Esta es una historia que ha alimentado leyendas, teorías y preguntas sin respuesta durante más de un siglo. Una historia que nos lleva a preguntarnos, ¿qué le sucedió realmente a Oliver Thomas? ¿Fue un secuestro, un accidente o algo más oscuro y misterioso? El pueblo de Bala y la vida de Oliver. Bala, en 1909, era un lugar tranquilo y apacible. Un pueblo donde todos se conocían, donde las puertas de las casas rara vez se cerraban con llave y donde los niños jugaban libres por los campos y bosques cercanos. Entre esos niños estaba Oliver Thomas, un chico de 11 años descrito como alegre, curioso y lleno de vida. Oliver era el hijo mayor de una familia humilde, y como muchos niños de su edad, adoraba explorar el mundo que lo rodeaba. Ese fatídico día, Oliver salió de su casa después del almuerzo. Su madre, como siempre, le recordó que no se alejara demasiado y que regresara antes del anochecer. Oliver, con una sonrisa en el rostro, prometió hacerlo, pero esa sería la última vez que su familia lo vería. La búsqueda infructuosa. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La búsqueda de Oliver se extendió más allá de Bala, involucrando a la policía y a voluntarios de pueblos vecinos. Se revisaron lagos, ríos y minas abandonadas, pero no se encontró ni un solo indicio del niño. No había huellas, ni restos de ropa, ni señales de lucha. Era como si Oliver hubiera sido tragado por la tierra. La desesperación de su familia crecía con cada día que pasaba, y el pueblo entero se sumía en un silencio incómodo, preguntándose qué pudo haberle sucedido a aquel niño. Los avistamientos extraños. Aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Algunos lugareños afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo la noche de la desaparición de Oliver. Eran esferas brillantes que flotaban sobre los árboles, moviéndose de manera errática. Estos avistamientos alimentaron las teorías más oscuras. ¿Eran acaso señales de algo sobrenatural? ¿O quizás algo más terrenal, pero igualmente inexplicable? Las leyendas locales hablaban de hadas y espíritus que habitaban los bosques, seres capaces de raptar a los humanos y llevarlos a otro mundo. ¿Podría Oliver haber sido víctima de uno de estos seres? Las teorías. Con el paso del tiempo, surgieron varias teorías para intentar explicar lo inexplicable. La primera y más lógica es la del secuestro. Alguien pudo haber aprovechado la soledad del bosque para llevarse a Oliver. Pero, si fue así, ¿por qué no hubo demandas de rescate? ¿Y cómo pudo el secuestrador escapar sin dejar rastro en un pueblo donde todos se conocían?
Otra teoría sugiere que Oliver pudo haber sufrido un accidente. Tal vez cayó en un pozo oculto o una cueva que no fue descubierta durante la búsqueda. Pero, de ser así, ¿por qué nunca se encontró su cuerpo? Y luego están las teorías más oscuras. Algunos creen que Oliver fue víctima de un fenómeno paranormal. Las luces en el cielo, la falta de rastros y las leyendas locales sobre hadas llevaron a muchos a pensar que el niño pudo haber sido llevado a otro plano de existencia. Finalmente, están los que sugieren que Oliver pudo haber sido abducido por extraterrestres. Los avistamientos de luces extrañas y la desaparición sin rastro han llevado a algunos a creer que seres de otro mundo podrían estar involucrados. El legado del misterio. Hoy, más de un siglo después, el caso de Oliver Thomas sigue siendo un enigma. Su nombre se ha convertido en una leyenda en bala, un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. Cada año, en el aniversario de su desaparición, algunos lugareños encienden velas y dejan flores en el borde del bosque, como un homenaje al niño que nunca regresó. Y aunque el tiempo ha pasado, las preguntas siguen vivas. ¿Qué le sucedió a Oliver Thomas? ¿Dónde está? ¿Y qué secretos oculta aquel bosque que lo vio desaparecer? Y así, en las brumas de Gales, el nombre de Oliver Thomas permanece, como un susurro en el viento, recordándonos que algunos misterios nunca mueren. El caso de Bruno Borges. Imagina una habitación llena de secretos. Paredes cubiertas de símbolos extraños, libros escritos en un lenguaje indescifrable y una estatua que parece vigilarlo todo con una mirada inquietante. Esta no es la escena de una película de terror, sino el escenario real de uno de los misterios más fascinantes de los últimos años: la desaparición de Bruno Borges, un joven brasileño de 24 años que, en marzo de 2017, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un enigma que ha desconcertado a investigadores, teóricos y curiosos por igual. ¿Quién era Bruno Borges? ¿Qué significaban esos símbolos y escritos? ¿Y por qué una estatua del filósofo Giordano Bruno ocupaba un lugar central en su habitación? El joven Bruno Borges. Bruno Borges era un joven como cualquier otro, o al menos eso parecía. Vivía en Río Branco, una ciudad en el corazón de la Amazonía brasileña, y era estudiante de psicología. Pero Bruno no era un estudiante común. Desde muy joven, mostró un interés obsesivo por la filosofía, la ciencia y los misterios del universo. Sus familiares lo describían como inteligente, curioso y un poco reservado. Pasaba horas en su habitación, leyendo libros, tomando notas y desarrollando lo que él llamaba un proyecto secreto. Nadie sabía exactamente en qué consistía ese proyecto, pero Bruno aseguraba que cambiaría el mundo. La habitación de los misterios. Todo comenzó a tomar un giro extraño cuando Bruno le pidió a su familia que no entrara en su habitación durante varias semanas. Dijo que estaba trabajando en algo importante y que necesitaba privacidad. Su familia, aunque preocupada, respetó sus deseos. Pero cuando Bruno desapareció, su familia no tuvo más remedio que abrir la puerta de esa habitación. Y lo que encontraron los dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y ecuaciones complejas, escritas en un lenguaje que nadie podía entender. Había 14 libros manuscritos, llenos de texto encriptado, apilados en un rincón. En el centro de la habitación, sobre un círculo dibujado en el suelo, se alzaba una estatua de tamaño natural de Giordano Bruno, el filósofo renacentista quemado en la hoguera por la Inquisición. La estatua, que Bruno había encargado especialmente, estaba colocada de manera ritualística, con una mano extendida y una expresión serena pero inquietante. En el suelo, junto a la estatua, había una nota escrita por Bruno que decía: «Encontré la fórmula para salvar a la humanidad». La desaparición. Bruno Borges desapareció el 27 de marzo de 2017. No llevaba consigo su teléfono, dinero ni documentos. Simplemente se esfumó, dejando atrás su habitación llena de misterios. Su familia, desesperada,
contactó a la policía y comenzó una búsqueda masiva. Los medios locales pronto se hicieron eco de la historia, y el caso de Bruno Borges se volvió viral. ¿Qué había sucedido con el joven? ¿Había sido secuestrado? ¿O había decidido desaparecer por voluntad propia? Los libros encriptados. Uno de los aspectos más intrigantes del caso son los 14 libros que Bruno dejó atrás. Escritos en un lenguaje desconocido, llenos de símbolos y diagramas, estos manuscritos han desconcertado a criptógrafos y lingüistas por igual. Bruno había pasado años trabajando en estos libros, y según su familia, estaba convencido de que contenían la clave para salvar a la humanidad. Pero, ¿qué significaban exactamente? Algunos han sugerido que podrían ser un código filosófico, un tratado científico o incluso un mensaje destinado a seres de otro mundo. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar completamente los libros de Bruno Borges. La conexión con Giordano Bruno. La presencia de la estatua de Giordano Bruno añade otra capa de misterio al caso. Giordano Bruno fue un filósofo y astrónomo del siglo XVI, conocido por sus ideas revolucionarias sobre el universo y la infinitud del espacio. Fue perseguido por la Inquisición y finalmente quemado en la hoguera por herejía. Bruno Borges admiraba profundamente a Giordano Bruno, hasta el punto de identificarse con él. Algunos creen que el joven brasileño podría haber estado siguiendo los pasos del filósofo, desarrollando ideas que consideraba peligrosas o revolucionarias. ¿Era la estatua un homenaje? ¿O acaso Bruno Borges creía que él mismo era una reencarnación de Giordano Bruno? Estas preguntas siguen sin respuesta. El regreso y el silencio. Después de 3 semanas de intensa búsqueda, Bruno Borges reapareció. Fue encontrado en una ciudad cercana, aparentemente sano y salvo. Pero lo que dijo, o más bien, lo que no dijo, solo añadió más misterio al caso. Bruno se negó a dar detalles sobre su desaparición. Dijo que había estado en un retiro espiritual y que no quería hablar del tema. Tampoco explicó el significado de los símbolos en su habitación o el contenido de sus libros. Su familia, aunque aliviada por su regreso, quedó con más preguntas que respuestas. ¿Dónde había estado Bruno durante esas 3 semanas? ¿Qué había estado haciendo? Y, sobre todo, ¿qué significaba todo aquello? Las teorías. Como era de esperar, el caso de Bruno Borges ha generado una gran cantidad de teorías. Algunos creen que Bruno pudo haber sido secuestrado por alguien interesado en su trabajo. Otros sugieren que pudo haber estado involucrado en un culto o grupo secreto, y que su desaparición fue parte de un ritual. También están los que piensan que Bruno podría haber descubierto algo tan impactante que decidió ocultarse. ¿Una teoría científica revolucionaria? ¿Un mensaje extraterrestre? ¿O acaso un viaje en el tiempo, como algunos han sugerido? Y luego están las teorías más escépticas, que sugieren que todo pudo haber sido un montaje elaborado para ganar notoriedad. Pero, si fue así, ¿por qué Bruno se ha mantenido en silencio desde entonces? El legado del misterio. Hoy, el caso de Bruno Borges sigue siendo un enigma. Su habitación, con sus símbolos y la estatua de Giordano Bruno, ha sido desmontada, pero las preguntas persisten. ¿Era Bruno un genio incomprendido, un visionario, o simplemente un joven perdido en sus propias ideas? ¿Qué secretos guardan esos 14 libros que nadie ha podido descifrar? Y, sobre todo, ¿qué sucedió realmente durante esas 3 semanas de desaparición? El caso de Bruno Borges es un recordatorio de que, en un mundo lleno de respuestas, todavía hay preguntas que desafían nuestra comprensión. Y tal vez, como Bruno mismo creía, la verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta. El caso de los Foo Fighters. Imagina el cielo nocturno, oscuro y lleno de estrellas, rasgado por el rugido de los motores de los aviones de combate. Es la Segunda Guerra Mundial, y los pilotos aliados y del eje surcan los cielos en misiones peligrosas, enfrentándose no solo al enemigo, sino también a un fenómeno que desafía toda explicación,
los Foo Fighters. Eran esferas brillantes, discos luminosos y objetos extraños que aparecían de la nada, persiguiendo a los aviones, realizando maniobras imposibles y desapareciendo tan rápido como habían llegado. ¿Eran armas secretas, fenómenos naturales, o algo más allá de nuestra comprensión? El contexto de la guerra. Era el año 1944 y la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más álgido. Los cielos de Europa y el Pacífico eran testigos de batallas aéreas feroces, donde cada misión podía ser la última. Los pilotos, ya de por sí bajo un estrés inmenso, comenzaron a reportar algo extraño. Objetos no identificados que los seguían, los rodeaban y, en ocasiones, interferían con sus instrumentos de navegación. Estos objetos fueron bautizados como Foo Fighters, un término que proviene de la expresión Foo, utilizada en la tira cómica Smokey Stover para referirse a algo extraño o inexplicable. Y, sin duda, estos fenómenos lo eran. Los primeros avistamientos. Uno de los primeros reportes documentados ocurrió en noviembre de 1944, cuando un piloto estadounidense, volando sobre Alemania, vio una serie de luces brillantes que lo seguían a gran velocidad. Pensó que podía tratarse de un nuevo tipo de arma alemana, pero los objetos no mostraban intenciones hostiles. Simplemente flotaban, como si estuvieran observando. Poco después, otros pilotos comenzaron a reportar encuentros similares. Algunos describieron esferas de fuego que volaban en formación, mientras que otros hablaron de discos metálicos que realizaban giros imposibles. Los Foo Fighters no atacaban, pero su presencia era inquietante. ¿Qué eran? ¿Y por qué seguían a los aviones? Las descripciones de los pilotos. Los testimonios de los pilotos son fascinantes. Algunos describieron a los Foo Fighters como bolas de luz que cambiaban de color, del rojo al verde y al blanco. Otros aseguraron que los objetos emitían un zumbido extraño, como el sonido de un enjambre de abejas. Uno de los casos más famosos ocurrió en diciembre de 1944, cuando un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense reportó haber sido perseguido por una formación de Foo Fighters durante varios minutos. Intentó evadirlos, pero los objetos lo seguían con una precisión asombrosa, como si estuvieran controlados por una inteligencia superior. Lo más extraño es que, cuando los pilotos intentaban acercarse, los Foo Fighters simplemente desaparecían, como si se esfumaran en el aire. Las investigaciones militares. Ante la creciente cantidad de reportes, los militares de ambos bandos comenzaron a investigar el fenómeno. Los aliados temían que los Foo Fighters fueran una nueva arma secreta de los nazis, mientras que los alemanes sospechaban lo mismo de los aliados. Se crearon equipos de investigación, se analizaron fotografías y se entrevistó a los pilotos, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva. Los Foo Fighters no parecían representar una amenaza directa, pero su naturaleza desconocida era motivo de preocupación. Algunos científicos sugirieron que podían ser fenómenos atmosféricos, como luces de San Elmo o rayos globulares, pero estas explicaciones no lograban explicar todas las características de los avistamientos. Las teorías y especulaciones. Con el paso del tiempo, surgieron varias teorías para intentar explicar el fenómeno de los Foo Fighters. La primera y más obvia es la de las armas secretas. Tanto los aliados como los alemanes estaban desarrollando tecnología avanzada durante la guerra, desde cohetes hasta aviones experimentales. ¿Podrían los Foo Fighters haber sido prototipos de drones o misiles guiados? Otra teoría sugiere que los Foo Fighters eran fenómenos naturales, como descargas eléctricas o ilusiones ópticas causadas por el estrés y la fatiga de los pilotos. Sin embargo, esta explicación no lograba explicar por qué los objetos parecían tener un comportamiento inteligente. Y luego están las teorías más especulativas. Algunos creen que los Foo Fighters podrían haber sido objetos extraterrestres, naves de otros mundos que observaban el conflicto humano desde las alturas. Esta idea, aunque descabellada, ha ganado popularidad con el tiempo, especialmente en el contexto del fenómeno ovni moderno.
Y así llegamos al final de este viaje a través de 3 de los enigmas más fascinantes de la historia: la desaparición de Oliver Thomas en las brumas de Gales, el misterioso caso de Bruno Borges y su habitación llena de símbolos crípticos, y los inquietantes Foo Fighters que perseguían a los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. 3 historias, 3 épocas y un hilo en común: el misterio. Cada uno de estos casos nos deja más preguntas que respuestas, recordándonos que, en un mundo lleno de avances y descubrimientos, todavía hay fenómenos que desafían nuestra comprensión. ¿Fueron estos eventos producto de lo sobrenatural, de la tecnología desconocida, o simplemente de coincidencias que nuestra mente intenta explicar? La verdad es que, tal vez, nunca lo sepamos con certeza. Pero eso es lo que hace que estos enigmas sean tan fascinantes. Nos invitan a cuestionar, a imaginar y a explorar lo desconocido. Así que, queridos espectadores, los dejo con una pregunta. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente en estos casos? ¿Tienen alguna teoría propia? Los invito a compartir sus ideas en los comentarios, porque el misterio es más interesante cuando lo exploramos juntos. No olviden darle like a este video si disfrutaron de esta investigación, suscribirse al canal para más historias como esta, y activar la campanita para no perderse ningún detalle de nuestros próximos enigmas. Porque, como hemos visto hoy, el mundo está lleno de secretos esperando ser descubiertos. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Soy Ulises Juárez, y esto es Narraciones Oscuras. Hasta la próxima, y recuerden, la verdad está ahí afuera, esperando ser encontrada.